¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta tercera sesión de la tercera temporada. Les agradezco siempre su confianza, el que nos hayan seguido, el que comenten en cada una de estas sesiones. Bueno, nos encontramos en la tercera sesión de esta tercera temporada. Ya solo queda una sesión para terminar esta tercera temporada. Y el día de hoy lo vamos a dedicar al tema la criminología frente a la sociedad líquida, apuntes sobre Zygmunt Bauman. Entonces vamos a esperar a que se sumen más personas. Igual como lo han visto en las demás ocasiones, nos vamos a basar en una obra, vamos a tratar de discutir, de analizar algunos puntos importantes y a partir de allí pues provocar la discusión, provocar el diálogo a efecto de, pues como saben, difundir el conocimiento, analizarlo, discutirlo. Repito, agradezco mucho su confianza, que sigan esta apuesta, ¿no? Interactiva, alternativa, ante el confinamiento, ante la sana distancia, que es el programa de diálogos interactivos. Nos encontramos ya en la tercera temporada, finalizando ya la tercera temporada, y pues he tenido una respuesta inmejorable y pues nada, ¿no? Agradecer a todas y todos. Entonces, repito, estamos en la tercera sesión de la tercera temporada. El tema, la criminología frente a la sociedad líquida, apuntes sobre Zygmunt Bauman. Vamos a esperar un poquito a que se vayan sumando las personas. Van 11, ¿no? Vayan ahí corriendo la voz. Una disculpa por no iniciar como de costumbre. Entonces ya vamos a comenzar, ¿no? Entonces, la criminología frente a la sociedad líquida, apuntes sobre Zygmunt Bauman. En esta ocasión nos vamos a basar en esta obra que se intitula Bauman a debate. Es una obra que surgió en 2016, fue publicado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y tuve la fortuna no solo de coordinar el libro junto con el doctor Pedro José Peñalosa, sino también de aportar un capítulo dentro de la obra, el cual se titula Criminología y Zygmunt Bauman, apuntes ante lo líquido y lo ambivalente. Entonces, gran parte pues, de lo que vamos a discutir, de lo que verán ustedes en las diapositivas, en las láminas, pues surge de la discusión en este libro, en esta coordinación y en particular en el capítulo que yo tuve la fortuna de escribir. Vamos entonces a entrar a detalle en esta ocasión, en esta tercera sesión de la tercera temporada. Estos van a ser los apartados. Vamos primero a profundizar o analizar algunas cuestiones que me parecen muy importantes para que ustedes conozcan más a fondo el libro, tanto el origen como la composición del mismo, cómo surgió a partir del homenaje, de la muerte de Bauman, de un homenaje que se hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y a partir de ese homenaje, de esa conformación de varias mesas por distintos colegas, pues nos dimos a la tarea de hacer un libro que es Bauman a debate. Posteriormente veremos algunas partes importantes tanto de su vida como de su obra y finalmente el tema fundamental, el tema concreto que nos convoca a esta sesión, que es la relación entre Zygmunt Bauman y criminología. Y esto se va a definir o se va a dividir en 4 puntos importantes, en 4 puntos específicos. Por un lado, el agotamiento teórico y las nuevas sociedades, en particular la sociedad líquida, que es así como Bauman llama a las sociedades contemporáneas, y cómo eso pues va siendo una ruta para entender o para comprender algunas cosas nuevas, algunas cosas anteriores del fenómeno del crimen y del control del crimen, así como algunas respuestas que el propio Bauman pues marginalmente da en sus textos de qué hacer ante pues estas sociedades contemporáneas en las que nos tocó vivir. Entonces quisiera yo comenzar con el origen y la composición del libro. Como les decía, el origen del libro principalmente se debe a la muerte, ¿no?, del propio Bauman. En enero del 2017 es cuando muere Bauman, ¿no? En septiembre, ¿no? En septiembre del 2017 muere Bauman
y a partir de ahí, enero del 2017, y a partir de ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diferentes colegas, muchos de los cuales van a participar en la conformación del libro, pues decidimos hacerle un homenaje, ya que lo veremos más adelante, pues creemos que Zygmunt Bauman aporta bastantes cosas para recomponer la criminología. Entonces se hace el homenaje el 28 de febrero del 2017 en el INACIPE, y después, a partir o derivado de ese homenaje, se constituye el libro que sale principalmente ya en el 2017, a finales del 2017. Como les comentaba, el libro está compuesto de 2 coordinadores, el doctor Pedro Peñalosa y un servidor. Son 12 capítulos escritos por diferentes autores, diferentes autoras, que provienen de la UNAM, de la UAM, del CIESAS, del INACIPE, y que también pues provienen de diferentes disciplinas, de diferentes conocimientos, como es la psicología, la sociología, la antropología, la criminología y el derecho. Como ustedes saben, hoy en día ya no se puede analizar alguna cuestión social sin tener una visión interdisciplinaria, sin tener una visión interconectada con diferentes disciplinas que nos puedan complejizar el fenómeno y por lo tanto las respuestas que hay que dar frente a esa cuestión. ¿Qué temas se analizan en el libro? ¿No? Violencia y más media, ¿no? Que es un tema que también Bauman va a tratar mucho en sus obras, ¿no? La importancia o el papel de los medios de comunicación, los residuos, ¿no? También esta parte de cómo el sistema contemporáneo, el sistema social, económico y político va generando desechos humanos, muchos de los cuales pues van a ser recogidos, por así decirlo, por estas organizaciones criminales. Lo líquido, que va a ser una palabra, ya más adelante vamos a profundizar sobre ella, que sin duda es el gran legado del Bauman, ¿no? Las sociedades líquidas, la modernidad líquida, la vigilancia líquida, en fin. La ambivalencia, que es otro de los temas también, otro de los conceptos que me parece clave para entender a Bauman. Miedo, migración, desigualdad social, daños colaterales, consumismo, vigilancia, economía, en fin, ¿no? Son diferentes temas que abordan estos 12 autoras y 12 autores desde diferentes perspectivas, de diferentes disciplinas, que conforman como tal este libro Bauman a debate, el cual, como ya les comentaba en un principio, pues va a ser la base de nuestra tercera sesión en esta tercera temporada, en particular mi capítulo sobre Zygmunt Bauman y criminología, apuntes sobre lo ambivalente y lo líquido. ¿Quién es Bauman, no? Es muy importante comenzar, sobre todo para quien no conoce, quien no está tan involucrado en la sociología o en la filosofía, ¿quién fue Zygmunt Bauman, ¿no? Y aquí me parece importante profundizar sobre 2 aspectos, ¿no? Que nos hablan sobre su vida. Por un lado, fue un migrante forzado. Él es de nacionalidad polaca, nace en 1925 en una Polonia pues históricamente discutida, históricamente conquistada, ¿no? Peleada por diferentes naciones. No va a ser la excepción con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que al propio Bauman le toca vivir, y por eso es que tiene que huir primero de Polonia hacia la URSS, y después en la URSS también va a ser perseguido, y va finalmente a llegar a Israel y después a Canadá y Estados Unidos, donde ya llegará su muerte. Entonces me parece muy importante entender que Bauman en su vida fue un migrante forzado, prácticamente tiene que emigrar por lo que les decía, que le toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tanto del nazismo como del comunismo. Y esto es muy importante porque recuerden ustedes que para entender a un autor, esas interlíneas, esos intercontextos, ¿no? De los que está detrás un texto, de los que está detrás de un libro, pues hay que primero comprender la vida de ese autor, sus experiencias, sus vivencias, los contextos en los cuales escribe, para así tener mayores herramientas, mayores elementos y comprender de mejor forma su obra, sus ideas. Entonces es muy importante, ya lo veremos más al final, cómo Bauman trata de escapar tanto del nazismo como del totalitarismo comunista, trata de generar una perspectiva crítica, pero desde las vidas humanas, desde las subjetividades, de las intersubjetividades. Es por eso que al final de su vida ya muy tardía, los 90 y tantos años, él comienza a interesarse más por las experiencias, por los sentidos, los significados, y es ahí donde vamos a ver más adelante cómo también genera un clic con lo que desde el 2009-2008 se llamará como criminología cultural.
Y otro punto que también es importante destacar en la vida de Zygmunt Bauman, de este sociólogo, filósofo polaco y que también después va a nacionalizarse británico, es que es un autor contemporáneo, ¿no? En términos de Agamben, que es un filósofo también que tiene un libro, o que tiene un texto, más bien un artículo, donde él se pregunta qué es ser contemporáneo, y en realidad Bauman pues cumple con esas tres características que Agamben pone para ser considerado contemporáneo. Por un lado, dialoga con la historia. Bauman en realidad tiene su éxito, sus grandes obras ya muy tardíamente, a los 80 años empieza a ser conocido, empieza a ser famoso, y es así que pues tiene una vida muy larga para poder dialogar, para poder interconectar las ideas de los clásicos, las ideas de los contemporáneos, las ideas de los sospechosistas, en fin, de diferentes corrientes, de diferentes categorías, y no solamente ser un mero descriptor, ¿no? No solo describe la realidad, sino trata de comprenderla a partir de las conexiones del presente con el pasado, la historia, que es fundamental. Si uno no tiene historia para analizar el crimen, para analizar el control del crimen, pues difícilmente va a tener una visión contemporánea, crítica, profunda de la cuestión. Otro punto que también considera Agamben para ser un autor contemporáneo es que Bauman cumple con la nitidez crítica. Esa es otra de las condiciones, es otra de los elementos biográficos que tiene el propio Bauman, ¿no? Esta nitidez, esta agudez por observar no solamente las transformaciones, sino hacerlo desde un prisma crítico que le permite precisamente pues verificar las contradicciones, las ambivalencias que están en la sociedad contemporánea. Y finalmente la ética, ¿no? Bauman, como dirá alguno de los autores que han reflejado su vida, Bauman hizo una sociología desde el humanismo, siempre trató de, en sus entrevistas lo dice él, siempre trató de mejorar las cosas, de buscar un mundo diferente, un mundo menos injusto. Entonces, en realidad la ética siempre le acompañó, y es así que él podría decirse que instaura una sociología con una perspectiva humanista, ¿no? Una sociología humanista. La obra de Bauman pues es muy vasta. Hablamos de más de 57 títulos y 100 artículos. Como les decía, la mayor parte de ellos han sido o fueron conocidos, publicados cuando él tenía ya prácticamente 70, 80, 90 años. También recibió diferentes premios, el premio Adorno, el premio al Príncipe de Asturias, la medalla a la cultura polaca, la medalla de Polonia Popular, diferentes doctor honoris causa, tanto en universidades de Norteamérica como en universidades de Europa. Incluso hay un instituto que lleva por nombre Bauman, ¿no? En la Universidad de Leeds, en Reino Unido, donde él pues también va a dar muchísimas clases y va a ser muy reconocido en sus últimos años. La influencia, ¿no? Que como les decía, tiene pues una variedad muy importante, dado su longeva edad. Eso le permite pues leer muchísimos textos, conocedor de diferentes disciplinas, de diferentes perspectivas. Es así que la influencia de Bauman pues es desde la sociología clásica, ¿no? Con Weber, con Simmel, con Marx incluso, ¿no? También la sociología contemporánea, es un gran conocedor de diferentes autores, como puede ser el propio filósofos de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Freud. También tiene una influencia muy importante de la escuela de Frankfurt, de algunos neomarxistas como Gramsci, ¿no? De filósofos como Hegel. En fin, es un autor bastante prolífico en ese sentido. También eso le va a causar muchas críticas, porque algunos creen que en realidad Bauman lo que hizo fue compilar ideas, sistematizar ideas, conceptos, teorías y relacionarlos como una especie de mosaico, sin verdaderamente proponer algo nuevo, ¿no? Pero sin duda me parece que es injusto considerarlo así. Si bien es cierto, no es un nuevo Marx, no es un nuevo Simmel o un nuevo Weber, pero sin duda sus aportes son fundamentales para entender los cambios en las sociedades contemporáneas. Aquí vemos algunos de sus textos, ¿no? Tiempos líquidos, que es donde él habla de los factores que más adelante veremos, los factores que hacen a una sociedad moderna. También habla del amor líquido, el arte líquido,
la vigilancia líquida, vida líquida. Por eso les decía que la idea fundamental de Bauman pues es la liquidez, ¿no? Esta metáfora que él utiliza para nombrar, para categorizar a las nuevas sociedades respecto a las sociedades tradicionales, industriales, sólidas, ¿no? Como ya veremos más adelante. Entonces tiene una obra muy vasta. Incluso ya muerto, se siguen publicando algunas obras de escritos que él dejó ya post-mortem. Ahora vamos a centrarnos a lo que pues es muy fundamental en esta sesión, ¿no? La relación entre criminología y Zygmunt Bauman, que es un poco la iniciativa o el interés que nosotros tenemos al hacer no solo el homenaje, sino también el libro. Es decir, por un lado, aceptar lo que Pavarini habla o llamó en 1999 en uno de los artículos más importantes, que es sobre los nuevos enfoques a la criminalidad en el siglo XX, siglo XXI, que es precisamente el agotamiento teórico, la criminología agotada. Aquí, como ustedes pueden observar en este esquema muy sencillo, están los tres paradigmas más importantes de la criminología, desde los cuales pues se han generado teorías, se han generado ideas sobre por qué existe el crimen, qué es el crimen, sobre responder esa pregunta fundamental que le da vida a la criminología. Es así que tenemos al paradigma positivista, ¿no? De raigambre naturalista, el método científico, un método muy riguroso, el cual parte de un modelo de sociedad del consenso, donde creen que la ley penal es representación universal del bien común, el delincuente es malo, hay una explicación individual y por lo tanto hay una ideología conservadora, el objeto de estudio por lo tanto es el hombre y la mujer delincuente, la sociedad, ¿no? En términos de factores exógenos. Por otro lado está el interaccionismo, que surge ya a mitades del siglo XX, principalmente con los movimientos de la contracultura. Aquí más bien se partirá de un modelo de sociedad plural, no del consenso, ¿no? El interaccionismo no habla de que todos somos iguales, no todos somos racionales, libres, como pensaba el positivismo, sino que más bien las sociedades son plurales, son distintas, son diferentes en sus expresiones, en sus pensamientos, en sus hábitos, en sus saberes, en fin. Y finalmente tenemos a la criminología crítica, que igual parte de un modelo de sociedad distinto, que es el modelo de sociedad en conflicto, y por lo tanto tiene diferentes lecturas, ¿no? De lo que es la ley penal, de lo que es el delincuente, de cuál es el objeto de estudio y cuál es la teoría más importante. Aquí lo fundamental, sin duda, no es hacer menos, ¿no? Los grandes aportes del positivismo, del interaccionismo y de la crítica, sino más bien hablar de que muchos de ellos posiblemente no puedan adecuarse a las sociedades contemporáneas. Si nos vamos, por ejemplo, a la crítica, que es uno de los últimos paradigmas que surgió en la criminología, pues estamos hablando de los años 70, estamos hablando de los años 80, aún más de países distintos, ¿no? al nuestro, a México. Principalmente la criminología en términos generales siempre se ha desarrollado en diferentes países desarrollados, ¿no? El positivismo en Italia, el interaccionismo en Estados Unidos, la crítica en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Reino Unido. Entonces me parece que además de hablar de que estos paradigmas surgieron con otras ideas, en otros contextos, pues además de eso, son teorías, son paradigmas que han sido elaborados y desarrollados pues en coordenadas, en geografías muy distintas a las necesidades, a las particularidades, a las peculiaridades que tiene Latinoamérica, en específico México. Entonces, esa fue una de las principales ideas que nos motivó para hacer este homenaje y para hacer este libro relacionando a la criminología con Zygmunt Bauman. Es decir, hay un agotamiento de la criminología por responder las nuevas preguntas, por explicar los nuevos fenómenos como la delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de un agotamiento criminológico, ¿no? Repito, eso no quiere decir que nosotros le restemos la importancia a cada una de estas teorías, a cada uno de estos paradigmas, que sin duda son fundamentales para entender gran parte de la criminalidad, del control del crimen, incluso en nuestras sociedades de hoy, pero es necesario generar ideas frescas, generar alternativas desde otros puntos de vista, como lo puede ser Zygmunt Bauman. Entonces, de este lado podemos observar en este esquema algunas de las ideas de Zygmunt Bauman. En el libro que yo les comentaba, de Vidas Líquidas,
él habla de que son 4 factores en los que él está observando para generar esta idea de la modernidad líquida, de la sociedad líquida, en respecto o a diferencia de la sociedad moderna, ¿no? De la sociedad sólida, de la sociedad industrial. Y él habla de esos 4 factores, principalmente que hay un divorcio entre poder y política, hay una reducción de seguros públicos, hay un colapso de la planificación a largo plazo y también hay una sobreresponsabilidad individual. Estos 4 factores, Bauman, cabe subrayar, los mira en sociedades o en países desarrollados, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, pero que sin duda no son ajenos a lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, si hablamos de la reducción de seguros públicos, pues es una idea que ha estado presente desde que regresó el neoliberalismo, de cómo hay un achicamiento del Estado social, hay un achicamiento del Estado en su brazo izquierdo, en lo que respecta a la seguridad social, en lo que respecta al empleo, a la educación. De eso nos está hablando Bauman, ¿no? A diferencia de las sociedades sólidas, del estado de bienestar, que era un estado pues preocupado por ese seguro público. Ahora con los contextos neoliberales, pues hablamos más bien de una reducción de seguros públicos en detrimento, ¿no? O más bien a favor de un aumento en los seguros militares, en los seguros de la seguridad, ¿no? Ahora ya hablamos en México, por ejemplo, de este acuerdo, de este acuerdo que sucedió, que surgió en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes, donde observamos cómo el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano de izquierda, pues sigue manteniendo, le da una continuidad a la militarización, que es una idea fundamentalmente neoliberal y no de izquierda, en detrimento de la prevención, en detrimento de la política social. Entonces, esa es una idea o uno de los factores que habla Bauman, que podemos nosotros identificar en las sociedades contemporáneas. El colapso de la planificación a largo plazo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo algunas ideas, algunos valores o variables que eran importantes en la primera modernidad, en esa modernidad sólida, y cómo han cambiado con esta segunda modernidad o esta modernidad líquida. Lo que antes era estable ahora es contingente, lo que antes duraba ahora es desechable y efímero. Por ejemplo, aquí entra la idea del amor líquido, este amor desechable, el divorcio como uno de los calificativos que pueden ahora plasmarnos, ¿no? La idea general sobre el amor y ya no el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Ahora es el caos, ya no es el orden, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre tanto en términos de seguridad o inseguridad ontológica, de libertad ontológica también, ¿no? La inseguridad, que es otro de los puntos también que hoy en día se han vuelto cotidianos, antes el apego, ahora lo frágil y liviano, antes el compromiso, ahora lo revocable. Entonces Bauman nos habla de que estas variables se pueden observar no solamente en estructuras sociales, sino también en instituciones y en comportamientos sociales. Y eso para Bauman pues supone una ruptura con la primera modernidad o con la modernidad sólida. Aquí también hay que hacer un poco de reflexión y preguntarnos, como lo hace por ejemplo Tillemy en uno de los capítulos en esta obra, de si verdaderamente esa modernidad sólida o esa modernidad líquida ha llegado a países en Latinoamérica, ha llegado a México. Sin duda, con la globalización yo diría que algunos de esos aspectos están incrustados profundamente en la sociedad mexicana, ¿no? A pesar de que no se ha dado esta idea como tal directamente de la sociedad líquida o de la sociedad sólida. Entonces, precisamente ante este vacío, ante este agotamiento criminológico, pues estas ideas de Bauman me parece y nos parece a los que coordinamos y escribimos en este libro, pues son oportunidades para darle una idea mucho más fresca, para darle frescura al discurso, a las narrativas criminológicas hoy en día que intentan explicar, comprender lo que está sucediendo, no solo en términos del fenómeno criminal, sino también del control del crimen. Y es aquí donde ya vemos algunas relaciones que podemos nosotros identificar entre la criminología y Zygmunt Bauman, entre la obra de Bauman. Como ya les comentaba, Bauman no escribe sobre criminología, si bien es cierto, tiene libros, por ejemplo, El miedo líquido, sobre los desechos, ¿no? Sobre las vidas líquidas, que son fundamentalmente criminología, ¿no? Pero aquí no es que él haya escrito sobre la disciplina criminológica. Sin duda, los objetos de estudio, los métodos, las realidades que él observa, que él plasma, son criminológicas,
pero a lo que me refiero es que él no tiene una obra como tal criminológica, como podría parecer cuando nos relacionamos con criminología y Zygmunt Bauman. Además, recordemos que prácticamente todas las ideas, todos los conceptos de criminología, pues han venido no de interior de la criminología, sino más bien desde el exterior, ¿no? Así hablamos del positivismo con los médicos, con los antropólogos físicos, así hablamos en el interaccionismo con los psicólogos sociales, con los antropólogos culturales, o bien en la crítica con economistas, con sociólogos críticos. Entonces, igual acá, ¿no? No es un criminólogo que venga desde dentro, sino más bien es un sociólogo, filósofo que hace criminología, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, aquí tenemos dos ideas, ¿no? O dos grandes apartados en los que podríamos relacionar criminología y Zygmunt Bauman. Particularmente el pensamiento de Bauman se relacionó mucho con la criminología del realismo de izquierda, de Georg Jung, de Roger Matthews, de John Lee. Incluso Zygmunt Bauman cita en sus obras a Georg Jung, y Georg Jung hace lo propio con Zygmunt Bauman. Entonces ahí vemos el puente directo entre la criminología del realismo de izquierda y los pensamientos de Bauman. Entonces, a partir de ahí podemos observar algunos puntos, ¿no?, en los que convergen tanto para el fenómeno del crimen como para el control del crimen. En cuanto al fenómeno del crimen, por ejemplo, ambos, tanto la criminología del realismo de izquierda como Zygmunt Bauman, están de acuerdo en que las raíces de la delincuencia, de la violencia, son raíces sociales. No son raíces biológicas, no son raíces neuropsicológicas o neurocriminológicas, son raíces fundamentalmente sociales, pero no desde un punto de vista de los factores sociales, porque si nosotros hablamos de los factores exógenos, pues igual estamos haciendo positivismo, no sé, desde Guerry, ¿no?, desde Quetelet, que son los sociólogos franceses que están disputándose la verdad absoluta con los positivistas biologicistas italianos, ¿no? Pero también podemos meter ahí pues muchos de los autores de la sociología ya más contemporánea, como la Escuela de Chicago, como la teoría de la anomia, que si bien es cierto son parte de un positivismo progresista, pero siguen fundamentando su quehacer cotidiano, su quehacer científico en términos del delincuente, es decir, aceptan que es una sociedad del consenso, que como veíamos es uno de las variables, de los requisitos para considerarse del paradigma positivista. Entonces Bauman no nos habla de esos factores sociales, sino más bien profundiza sobre las contradicciones del orden social. Y eso es muy diferente a hablar de que es que la familia es un factor, es que la pobreza es un factor, es que la desigualdad social es un factor social exógeno. No, aquí lo que hace Bauman, y que también reprodujo mucho el realismo de izquierda criminológico, es que más bien esas variables, esos factores son contradicciones del propio orden social, es decir, están en el propio orden social, no son factores aislados, como sí lo verán Guerry, Quetelet, todos estos de los que hemos mencionado, sino que Bauman y el realismo de izquierda hablan de que son contradicciones del propio orden social, principalmente en términos de instituciones y de valores, ¿no? Instituciones como el capitalismo, como el individualismo, valores como la masculinidad, ¿no?, fundamentalmente violenta, ¿no?, que ahí también, aquí traigo a colación Georg Jung en una de sus últimas obras, habla de que posiblemente la reducción del crimen en Europa y en países desarrollados tenga que ver con la reducción del masculinismo, de la masculinidad violenta, ¿no?, por ejemplo. Entonces, más bien, tanto el realismo de izquierda como Zygmunt Bauman sí hablan de que la raíz es social, pero que la raíz es contradictoria al propio orden social, ¿no? Que este orden social, a pesar de que nos venden seguridad, nos venden paz, nos venden democracia, por otro lado, la otra cara de la moneda de ese estado, de ese orden político económico dominante, pues es la violencia, es el terrorismo, es el miedo, la amenaza, el temor, la militarización, ¿no? Entonces son dos ideas muy fundamentales. Bauman le llamará ambivalencias, ¿no?, las ambivalencias de la modernidad. Y esto es muy importante porque para ellos cambiar esas contradicciones pues supone fundamentalmente cambiar del sistema político económico, no a través de reformas progresistas o graduales, sino más bien de un cambio profundo de raíz de las estructuras sobre las cuales se sostiene ese orden social individualista, materialista, violento, ¿no?, criminal.
Otra de las ideas que comparte tanto el realismo de izquierda como Zygmunt Bauman es la idea de la privación relativa. Esto es muy importante. Recordemos que la criminología crítica, ¿no? En un primer momento, la criminología idealista, habla de que fundamentalmente el crimen y la violencia están relacionados con el capitalismo, con la desigualdad, con la pobreza, con una restricción de derechos, ¿no? Absolutos. Posteriormente se probará, ¿no? Por parte del positivismo progresista o renovado con la criminología administrativa, con el realismo de derecha, que muchos países de Europa, que incluso Norteamérica, vivieron sus mejores etapas, ¿no? En cuanto al estado de bienestar, en cuanto a la redistribución de la riqueza, y aún así el crimen aumentó. Es ahí cuando Jung y compañía, y Bauman también, pues van a regenerar la explicación estructural, ¿no? Crítica, y van a decir, no es la privación absoluta, sino es la privación relativa. Entonces ahí es cuando se digieren o se dirigen principalmente a visibilizar los contextos de desigualdad social y no solo de la pobreza, los contextos de las subjetividades, del sentir, de los significados que es vivir en la pobreza, vivir en la marginalidad, que son cuestiones que pues por obvias razones no se miden con el PIB o con el índice de Gini, que eran utilizados para decir que en estos países, en Norteamérica, en Europa, había habido una redistribución histórica y que aún así estaba aumentando el crimen. Lo que Bauman y el realismo de izquierda van a decir es que sí, en efecto, hay menos pobres, hay menos personas con restricciones de derechos, pero eso no implica necesariamente una reducción de la privación relativa, es decir, una reducción de sentirse pobres, de sentirse desiguales, de sentirse marginados, sobre todo porque si vemos en ese contexto de crecimiento, de redistribución, pues tanto crecen los pobres como crecen los de la clase media, como crecen los de la clase alta. Entonces las desigualdades se van anunciando con mayor profundidad, a pesar de que hay una mejor redistribución de recursos de manera absoluta. Otro de los puntos es la globalización negativa. Bauman incluso tendrá libros dedicados a la globalización, a las consecuencias humanas de la globalización, principalmente marginalmente hablará, pero es fundamental sobre esta idea del capitalismo internacional, del capitalismo depredador, ¿no? De la naturaleza, de los pueblos originarios, y también por otra parte pues de la globalización de la criminalidad organizada, de los mercados negros, de las empresas que a través de la ilegalidad pues van ganando posiciones dentro del mercado. Y finalmente la filosofía del consumismo, ¿no? También va a ser fundamental tanto para Bauman como para el realismo de izquierda. Recordemos que esta idea pues proviene, incluso si nos remontamos, ¿no? En la historia de los pensamientos criminológicos, pues a Merton, ¿no? Recordemos que Merton hablaba de que eran dos factores fundamentales por los que los jóvenes, principalmente norteamericanos, estaban delinquiendo en el sueño americano, en el contexto del sueño americano. Por un lado era esta universalización de las metas, ¿no? El American Dream, que ahora lo vemos globalizado, ¿no? Con la filosofía del consumismo, y por otra parte pues esa desigualdad, esa falta de oportunidades. Entonces la filosofía del consumismo como esta meta o este mandato cultural que presiona, que obliga, que forza de manera directa e indirecta a muchos de los sectores marginados, ¿no? A consumir, pues es también un elemento fundamental para explicar el fenómeno del crimen, tanto para Bauman como para el realismo de izquierda. Y por otro lado, en cuanto al control del crimen, pues ambos están observando la expansión penal, ¿no? Que es fundamental, principalmente en nuestros contextos democráticos, ¿no? Se pensaba que México, que Latinoamérica, por dejar atrás las dictaduras, los gobiernos, las dictaduras, los gobiernos totalitarios, pues íbamos a entrar en términos de una política criminal, en términos de una política de seguridad, a generar una visión mucho más preventiva, mucho más focalizada en el ser humano, y lo que observamos pues es todo lo contrario. A pesar de que somos democracias incompletas o plenas, pues miramos una expansión punitiva. Ya lo veíamos y lo recordaba hace un momento sobre la Guardia Nacional, sobre la cárcel, ¿no? La implementación de una idea masiva de cárceles de máxima seguridad, de la reinstalación o la
el tan solo pensar la reinstalación de la pena de muerte, en fin, de varias ideas que van pues en sentido contrario de la democracia social que en los países latinoamericanos están instaurados. Entonces ambos tenían la preocupación de cómo se observaba ese expansionismo penal, ¿no? El miedo y la inseguridad y el sistema punitivo en sociedades del consumo, ¿no? Estas ideas de las sociedades del riesgo, el derecho penal del riesgo, los tipos penales de crimen organizado, los tipos penales del terrorismo, la prevención, que también es otra idea que proviene de las ideas del consumo, las medidas cautelares, los medios de alternativos de solución de controversias, que en realidad es más bien no que el derecho penal esté resolviendo los problemas, sino que más bien se flexibiliza, ¿no? Se vuelve un derecho administrativo, como ha dicho Sergio Ramírez, ¿no? Sergio García Ramírez, pero no un derecho que promueva la justicia en términos reales. Entonces, también van a ser preocupaciones de cómo esta sociedad líquida, cómo esta sociedad del consumo está impactando en la construcción y en la implementación de sistemas penales, principalmente con un expansionismo penal, ¿no? ¿Y qué hacer ante el crimen? Aquí vemos también una relación, reitero, entre Zygmunt Bauman y particularmente el realismo de izquierda. Ambos, pues, promueven un socialismo revisionista, ¿no? Revisionista, es decir, Bauman en sus últimos libros, incluso en uno de los últimos que se llama Retropía, él habla de que la propuesta no es mirar al futuro, sino más bien regresar a ese estado de bienestar, a ese estado, pues que si bien no mal, ¿no? Como decíamos, tuvo algunos índices de criminalidad altos, bien que mal, pues produjo una redistribución mucho más equitativa, más igualitaria del capital, generó pues mayores derechos, un desarrollo internacional de los derechos humanos, la revisión de penas autoritarias, la inclusión de un sistema penal democrático, en fin, ¿no? Entonces ahí es muy interesante cómo Bauman pues apela a regresar a ese socialismo, ¿no? Regresar a ese pues sí, socialismo real, ¿no? Porque recordemos que está el socialismo real y el socialismo idealista, ¿no? El idealista pues nunca se ha alcanzado. Entonces Bauman en sus últimas obras sigue apostándole por un socialismo versus un capitalismo que para él pues es el reproductor, ¿no? Nato de la criminalidad. Abatir la acumulación del capital, ¿no? Como decíamos, la idea de la desigualdad social, la desigualdad económica para Bauman va a ser fundamental. En México, no sé si ustedes saben, pero en México 48 personas, imagínense, 48 personas, 46 hombres y 2 mujeres detentan o tienen casi el 50% del PIB, ¿no? De la riqueza nacional, 48 personas. Entonces es uno de los países, si no es que el país con mayor desigualdad social y económica, y eso por supuesto que repercute en la violencia, no solo estructural, sino también en la violencia indirecta que se da en las calles, que se da en los barrios, que se da en estos contextos de marginalidad. Por eso es que plantean la redistribución o la distribución de recursos. También Zygmunt Bauman, una de sus ideas fundamentales, que también lo va a retomar mucho el realismo de izquierda, es cómo se ha perdido la idea de la comunidad, cómo hoy en día no existe la comunidad en términos de confianza, de relaciones de confianza, de relaciones personales, de solidaridad entre los vecinos, entre las personas que son de una comunidad, sino que más bien hay este hiperindividualismo, esta incertidumbre, este miedo al otro, y eso ha resquebrajado, ha roto con la idea de la comunidad, y pues de ahí también se valen tanto el realismo de izquierda como Zygmunt Bauman para establecer como un caldo de cultivo para generar estas violencias y estas criminalidades. También ambos hablan de la reinvención de la política, ¿no? El ser creativos, el tener una idea alternativa de cómo se ha dado la política históricamente, y finalmente ambos también están, que digo, no fue una idea acabada de Zygmunt Bauman, nos los arrebató la muerte, pero sí del realismo de izquierda, dado que principalmente Jock Jung, que es uno de los principales autores del realismo de izquierda, junto con Roger Matthews y John Lee, va a generar, junto con otros autores como Ferrell y Kate Ward, la idea o el paradigma de la criminología cultural.
Ya les decía en láminas anteriores que Bauman sufrió tanto al totalitarismo capitalista, ¿no?, nazista, como al totalitarismo comunista. Entonces, precisamente él, apartándose de esos metarrelatos, de esas ideas estructuralistas, al final de su vida empieza a tratar de descifrar, a tratar de clarificar esos aspectos que son fundamentales, ¿no?, en la vida, en las experiencias, en los significados, en los sentidos que uno le da a la vida, y que para la criminología cultural son fundamentales a la hora de cometer un delito o de generar un tipo de violencia. La criminología cultural no parte de que son factores endógenos, sino que son factores socioculturales, pero tampoco apela a que los criminales tengan una cultura per se, ¿no?, o una cultura como sí lo creyeron en su momento Cohen, ¿no?, con la idea de las subculturas, sino que más bien la idea de la delincuencia es un metarrelato que escapa, ¿no?, de los que ya existen, como esta idea de los factores absolutos o de las presiones estructurales que inciden en la decisión del criminal, sino que más bien hay una especie de sentidos, de significados en lo que implica las reglas, el rompimiento de las reglas, la anomia, la transgresión, en fin, ¿no? Son cuestiones que sin duda hoy en día, me parece, son uno de los paradigmas de los cuales hay que profundizar como criminólogas y como criminólogos, sobre todo en nuestros contextos como México, donde la cultura pues es fundamental, ¿no?, sobre todo en estos barrios, en estas organizaciones criminales también, ¿no?, como formas de identidad, como formas de reconocimiento, como formas de escape, ¿no?, ante estas sociedades bulímicas, como diría Jock Jung, ¿no?, que te incluyen culturalmente pero que te vomitan estructuralmente. Entonces esas eran como las ideas, ¿no?, que tanto Bauman como el realismo de izquierda tenían sobre qué hacer ante el crimen, ¿no?, qué propuestas, qué estrategias se pueden implementar a corto, mediano y largo plazo, muchas de ellas sin duda utópicas, pero como dirán por ahí, pues la utopía no es un punto de llegada, sino es un camino, ¿no?, al que se llega, y sobre todo partimos también pues de que Bauman y el realismo de izquierda siguen teniendo razón, dado que la desigualdad se incrementa, dado que la violencia se está también en aumento, ¿no?, en fin, estos factores estructurales. Y bueno, pues era un poco lo que quería comentarles, ¿no?, sobre este libro fundamental que es Bauman a debate, y en particular la vida y las ideas de cómo pueden impactar a la criminología, ¿no?, que sin duda sigue siendo una oportunidad, porque en este libro me parece que lo que hacemos es introducir a la vida, a la obra de Bauman, dar algunos destellos, algunos brillos de cómo podemos utilizar a Bauman para explicar el crimen, pero sin duda me parece que esto da para una obra donde se profundice de manera mucho ya más pragmática, de manera mucho más empírica, cómo estas ideas, cómo estas propuestas de Bauman sobre la sociedad líquida, sobre la vida líquida, pueden importar, pueden interesar para profundizar en el comportamiento de la criminalidad, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Vamos a ver si hay algunas dudas, algunas cuestiones que tengan ustedes en particular sobre... Es muy interesante lo que comenta, dice Salinas, por eso sería bueno mejorar la imagen. Sí, lo tendremos en cuenta, está borroso y se mueve mucho. En la Guardia Nacional parece que todo se hace al día. Se ve borrosa la presentación. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otro comentario está acá? La Guardia Nacional no dará los resultados esperados. Pues sí, sin duda, ya lo comentaremos mañana. Si pueden seguirnos en la página del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM,
vamos a estar Peñalosa, Martín Barrón, José Luis Cisneros, Fernando Falconi y un servidor, pues discutiendo, entre otros temas, pues la idea de la militarización. Que la militarización no es nueva, digo, sin duda es un paso fundamental lo que acaba de hacer el gobierno actual, que es la constitucionalización de la militarización, pero hay estudios que pues nos indican que la militarización incluso se originó a partir del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, de manera obviamente fáctica, no de manera legal, pero si ustedes miran bien, muchos de los comandantes de la policía son exmilitares, mucho de la capacitación, del adiestramiento policial empezaba o empezó desde los años 60, 70 a pues tener elementos castrenses, ¿no? O sea, hay una militarización de facto en nuestro país que se ha constitucionalizado con el gobierno actual. Y digo, tampoco todo es negro, todo es negativo. Me parece que por lo menos lo rescatable es la idea de que el 26 de marzo del 2024, pues tanto los militares de las Fuerzas Armadas como los militares de la Guardia Nacional tendrán que ir regresando a sus cuarteles. Pero sin duda es una constitucionalización de la militarización, y siendo así pues es contraria a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado y ratificado, en contra de todo lo que han dicho los organismos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, en cuanto a que la militarización, además de ser contraria, ¿no? Además de aumentar la violación de derechos humanos, la violación grave de derechos humanos, pues no incide ni en un milímetro para reducir la violencia y la delincuencia, ¿no? Que al final de cuentas pues es uno de los elementos más importantes en la política pública, ¿no? En términos de la eficiencia, ¿no? Y la eficacia. Un gobierno genera políticas para resolver problemas, para alcanzar metas, para alcanzar objetivos a menor costo. Y eso no lo está haciendo el gobierno de México, y me atrevería yo a decir que no lo está haciendo ningún gobierno en el mundo en términos de política criminal. ¿Por qué? Porque la política criminal históricamente pues ha escapado a los controles democráticos, a la idea de las políticas públicas, y es por ello que tenemos hoy en día la puerta a la Guardia Nacional y tenemos la pena de muerte como una de las primeras estrategias para reducir la violencia, o la ampliación de la prisión preventiva, es decir, ideas que son más bien mediáticas, que son moralistas, que son generadas desde lo moral, desde lo emocional, y no desde la inteligencia, no desde la eficacia, no desde lo que sirve, de lo que es útil, ¿no? Que son variables o indicadores fundamentales para cualquier política pública. Su origen de la Policía Federal fue militar, ¿no? De la PFP. Sí, por eso te decía, ¿no? En realidad en México estamos viviendo la constitucionalización de lo fáctico, de algo que ya sucedía en las calles, en muchas de las corporaciones policiales, que era la militarización de la seguridad pública. ¿Cómo entonces cambiar la influencia cultural para disminuir el incremento de la violencia? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Desde dónde se partiría? Pues es que ahí, digo, este comentario me parece atinado y me permite, ¿no?, responder un poco en el contexto en el que estamos viviendo, que es el confinamiento y la sana distancia. Desafortunadamente me parece que hay un desequilibrio hoy en día. Gran parte de la respuesta al confinamiento, al estrés, a todo esto que estamos viviendo, pues nuevamente se lo está llevando la psicología, ¿no? Estamos psicologizando la vida cotidiana, los problemas, y no estamos politizando esta parte, ¿no? Por eso yo hablo del confinamiento político y del distanciamiento social, ¿no? No es un distanciamiento, no es un confinamiento a secas, sino es un confinamiento político que obviamente nos amarra de pies y de manos para levantarnos, para rechazar, para luchar, para manifestarnos en contra de muchas de las cosas que están sucediendo, que sucedían y que históricamente son injustas, que son pues de manera incluso violentas, ¿no? Entonces me parece que el cambio cultural es una idea que se ha desarrollado mucho en términos individuales, en términos clínicos, ¿no? Por ejemplo, a través de la educación, ¿no? Pero me parece que en cuanto a lo que dice la criminología cultural,
Jung Jung, que es uno de los autores más importantes que crea la criminología cultural junto con Ferrell y Keithward, ¿no? En 2008-2009, parten de principalmente una idea muy importante. Ellos hablan de que nuestras sociedades contemporáneas son sociedades bulímicas, es decir, que hay una inclusión masiva culturalmente hablando. Eso se da a través de las redes sociales, se va a través de los medios de comunicación. Es decir, por más pobre que seas, tú tienes acceso a conocer las mercancías culturales de manera global, pero no así a tener acceso a utilizarlas. Por eso hablamos de que hay un Merton global, como le dice Jung Jung, ¿no? Porque a la par de que hay una inclusión cultural global, hay una exclusión estructural, ¿no? En el sentido de que sí, puedes observar, puedes mirar a través del aparador, pero no tienes la suficiencia económica, no tienes la capacidad económica para acceder culturalmente a utilizar, a tener esas experiencias con esas mercancías. Esa sociedad bulímica que incluye culturalmente y que vomita estructuralmente genera una incertidumbre, genera sociedades ontológicamente inseguras, y entonces empezamos a desconfiar de todos, empezamos a desconfiar no solo del Estado, sino también de nuestro vecino, y empezamos a etiquetar, y empezamos a estereotipar, y empezamos a marginalizar, empezamos a excluir socialmente. Y una de las formas de exclusión social pues es precisamente generar el delito. Entonces me parece que cuando hablamos del cambio cultural, pues eso tiene que ver principalmente con aceptar al otro, con aceptar al diferente, con aceptar esta idea que desafortunadamente visualizamos a través del confinamiento, ¿no? Que no toda la gente tiene la posibilidad de quedarse en casa y de estar recibiendo un salario, por ejemplo, ¿no? Asalariados, sino que hay diferentes experiencias, hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de enfrentarse a la vida, y desafortunadamente México, como les comentaba, pues es un país desafortunadamente brutalmente desigual. Entonces la desigualdad es una experiencia de vida, ¿no? No solo es un concepto, sino que es un cúmulo de experiencias que te hace ver de distinta manera la vida. Entonces, en ese sentido, me parece que una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con la criminología, por un lado, es reducir nuestra percepción de inseguridad. Esto es un tema porque desafortunadamente, como les decía, y Bauman lo presentó ahí junto con el realismo de izquierda, en cuanto al control del crimen, hoy en día el control del crimen hace de la violencia un negocio. Y entre más se hable de la violencia en los medios de comunicación, entre más se hable del crimen organizado en los medios de comunicación, el Estado está satisfecho, los medios de comunicación están satisfechos. El generar estas otredades, el generar estos mecanismos de segmentación, de exclusión social, son fundamentales para no solo amarrar, ¿no?, esos aspectos, sino también controlar los aspectos sociales. Entonces, por un lado, es muy importante reducir la percepción de inseguridad, ¿no?, la percepción subjetiva, a pesar de lo que nos dicen los medios de comunicación. Entonces, ahí principalmente hay que acudir a lo que nos dicen los datos, lo que nos dicen. Desafortunadamente las estadísticas, como ustedes saben, pues son también manipulables, son maleables, pero me parece que hoy estamos sufriendo un pánico moral exacerbado en cuanto a la violencia y la delincuencia. Eso tiene que ver con la forma cultural de cómo percibimos el crimen, de cómo los medios de comunicación presentan. Entonces me parece que una apuesta sería en ese sentido, ¿no?, de modificar nuestra percepción subjetiva. Los aportes de Lipovetsky de Jung Han para esbozar un acercamiento a una visión criminológica desde autores que analizan la posmodernidad y hipermodernidad. Sí, sin duda Bauman pues cae, ¿no?, entre esos autores. Como les decía, Bauman no solo está influenciado por sociólogos clásicos como Marx, como Weber, como Simmel, sino también de sociólogos contemporáneos como Lipovetsky, como diferentes autores que de diferentes perspectivas pues van a generar un acercamiento a una sociedad contemporánea. Lipovetsky, por ejemplo, en este libro de la era del vacío, recuerdo que una idea de él es fundamental, de cómo hay una diferencia del crimen, ¿no?, en cuanto al
la idea del hiperindividualismo. Él habla de que en las sociedades hiperindividualistas principalmente hay mayores suicidios que homicidios, y en sociedades menos hiperindividualistas, como el caso de Latinoamérica, hay más homicidios que suicidios. Y él lo explica fundamentalmente en cuanto a que en las sociedades hiperindividualistas pues ya prácticamente no hay roce social, no hay esta idea de la marginalidad, no hay esta idea del choque o del conflicto, de la conflictividad social, y entonces todos están ensimismados en uno mismo y entran en depresión, entran en estas cadenas, ¿no?, psicológicas, y terminan por suicidarse, mientras que en sociedades no hiperindividualistas, sino más desiguales, con mayor conflictividad social, pues hay un mayor aumento del homicidio. Como les comentaba también Joe Jung en una de sus últimas entrevistas, él habla de que la reducción de los modelos de masculinidad puede ser también uno de los factores que han permitido disminuir las violencias, disminuir la delincuencia en países desarrollados, en países de Europa, en países como en Estados Unidos, no así en contextos como Latinoamérica, donde hay un machismo tremendo, ¿no? Violentamente tremendo. Entonces ahí Lipovetsky pues es fundamental, Jung Han también. O sea, la idea, como les comentaba, pues es partir de este agotamiento criminológico, después de analizar todas las teorías y todos los paradigmas, para entonces, desde diferentes perspectivas, ¿no?, generar un acercamiento fresco, ¿no?, una criminología mucho más fresca, que provenga de los filósofos, que provenga de los sociólogos. En criminología estamos como dando círculos, ¿no?, siempre analizando a los mismos, a Lombroso, a Ferri, a Garófalo, a Guerri, a todos estos autores que sin duda fueron fundamentales, pero al final de cuentas también se basaron en otros autores, ¿no?, sociólogos, en otros autores filósofos. Más bien hay que ir directamente a esos grandes autores y ver cómo nos pueden ayudar para comprender y actuar de mejor forma en la idea de la violencia y la delincuencia. Carla, la necesidad de que la gente entienda el concepto de seguridad humana y no la seguridad entendida como más policías y militares. Sí, ahí, por ejemplo, que fue la sesión pasada, hace 2 sesiones, cuando tuvimos la idea de si los derechos humanos defienden delincuentes, un enfoque criminológico, les hablaba yo de un capítulo que escribí en un libro que se llama Temas fundamentales de derechos humanos. En esta obra yo escribo sobre criminología y seguridad, de cómo la seguridad y la libertad pues han sido tergiversadas, ¿no?, de sus sentidos ontológicos, y han sido monopolizadas para entender que la seguridad es del Estado y la libertad es del mercado, cuando en realidad la seguridad y la libertad pues son conceptos humanos, son conceptos que se viven, que se sienten, pero han sido pues terriblemente ultrajados, ¿no? Hemos sido ultrajados de esos sentimientos, de esas formas de estar, de esas formas de vivir por parte del Estado y del mercado. Es así que entendemos que la seguridad pues es siempre relacionada a no ser víctima de un delito. Y como tú bien mencionas, desde 1994, en particular por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se habla de la seguridad humana, es decir, esta seguridad que está contemplada no solo si eres o no víctima del delito, sino también si tienes un trabajo bien remunerado, si tienes seguridad social, si tienes un buen empleo, si tienes una seguridad política en tu comunidad. Se hablan de 7 dimensiones, ¿no? Y por supuesto que no es esta propuesta de cambiarles, que ya no sean la seguridad pública del Estado, sino la seguridad humana, sino más bien que la seguridad humana es un concepto que tiene que atravesar toda la política de Estado, ¿no?, las políticas sectoriales. No es de que ahora la policía se llame seguridad humana, sino que más bien ese concepto podamos utilizarlo para atravesar todas las políticas sectoriales, ¿no?, y empezar a generar una idea de política criminal, pues como se dice, ¿no?, de última ratio. Y desde el punto de la teoría criminológica, que efectivamente se encuentra agotada, ¿qué opinión te merece el planteamiento del doctor Fernando Tenorio en su libro El delito y el control del delito en la modernidad avanzada? Bueno, sin duda el doctor Tenorio, como ustedes saben, pues es la figura pues más importante de la criminología crítica mexicana.
Tenemos por un lado al doctor Luis Rodríguez Manzanera como el exponente más importante de la criminología positivista, ¿no?, etiológica en México, y por otro al doctor Tenorio Tagle como máximo exponente de la criminología crítica, ¿no? Y como tú dices, en este libro, ¿no?, que él dice, siempre lo menciona en sus conferencias, que ya ha descubierto la verdad, en el libro El delito y el control del delito en la modernidad avanzada, pues es un poco también entrar a estas ideas filosóficas, ¿no? A través de Agamben, a través del chivo expiatorio, a través del Homo Sacer, ¿no?, de cómo podemos implementar también esas particularidades filosóficas al conocimiento y a la comprensión de la criminalidad. Yo creo que, por ejemplo, si ponemos a Peñalosa, ¿no?, que es como el exponente de los enfoques económicos, ¿no?, del crimen, y Tenorio, que para mí es el máximo exponente de los enfoques políticos, ambos llegan al mismo lugar, pero desde diferentes caminos, ¿no? Uno lo hace desde el camino de la economía, de la desigualdad social, y otro lo hace desde el camino de la política y del chivo expiatorio, de la exclusión sistemática, ¿no?, de los desechos humanos, en fin, ¿no? Pero me parece que son dos ideas bastante importantes que hay que profundizar, ¿no? Pero lo importante, como les decía, es salirse, ¿no? Tanto Tenorio como Peñalosa se salen de las coordenadas criminológicas, no están generando propuestas sobre los mismos edificios criminológicos que ya están viejos, que ya están caducados, sino que más bien van jalando desde la filosofía política, desde la economía política, conceptos, ¿no?, clásicos contemporáneos que nos pueden refrescar, repito, la idea del crimen y del control del crimen. Si bien podríamos estar de acuerdo o no con uno o con cada uno de ellos, pues sin duda tendríamos que aceptar valorar ese riesgo, ¿no?, de generar una criminología mucho más fresca, mucho más contemporánea. ¿Cuál consideras serán las repercusiones en la incidencia criminal después de esta pandemia? ¿Habrá un aumento, disminución o transformación? Sí, se ha hablado mucho de ello, de que ha reducido, de que se ha transformado, por ejemplo, que se ha aumentado la violencia familiar, de que ha aumentado el feminicidio, que se ha reducido el robo a transporte público, el robo a negocios, en fin, ¿no? Me parece, creo yo, que es como muy apresurado generar conclusiones, generar proyecciones sobre algo que pues sin duda es nuevo, ¿no? Para la mayor cantidad de personas, ¿no? Pues esto es relativamente nuevo, ¿no? Este confinamiento que ha durado ya prácticamente 2-3 meses, esta sana distancia, me parece que son prácticas, experiencias que no habíamos tenido en el pasado, como humano, ¿no? En términos de que la gente más mayor podrá tener, no sé, 100 años. Entonces, en ese sentido me parece como muy apresurado, muy riesgoso llegar a estas conclusiones de que el feminicidio ha aumentado, que la violencia familiar ha aumentado. Sin duda es un problema histórico y sistemático, ¿no? Habría que decirle a las personas que están abogando por esto, pues que es un problema histórico, que no es un problema que devenga del confinamiento. Sin duda el confinamiento pues genera factores, genera ciertas situaciones como puede ser la crisis económica, como puede ser la conflictividad social, como puede ser el roce social, ¿no?, entre las parejas, una mayor expresión de la masculinidad violenta, en fin, ¿no? Pero me parece que habría que ser muy cautos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si vemos la experiencia que tuvimos con la influenza, ¿no?, en el 2008-2009, vemos ahí que hubo, y hay estudios que corroboran esto, que hubo una transformación, pero que fue temporal, que no implicó mayor cuestión estructural de una nueva criminalidad, pero repito, ¿no?, esta experiencia del SARS-CoV-2 pues es fundamentalmente y extremadamente opuesta y diferente a la que vivimos en la influenza. Pero me parece que hay que ser muy cautos, ¿no?, con estas proyecciones para aseverar qué delitos van a bajar, que digo, es mediáticamente, pues sí, ¿no?,
plausible y genera mucho morbo, y la gente en esta incertidumbre ontológica de la que habla Bauman, pues queremos tener control y certeza de todo, pero pues difícilmente podremos ahora tener una explicación objetiva de cómo va a cambiar fundamentalmente la criminalidad, ¿no? Tenemos que ir paso a paso con esa cuestión. Entonces la estrategia que el presidente está tratando de usar, señalando que son más las familias en las que todo está bien y no hay violencia, no está tan equivocada. Yo diría que sin duda existe la violencia, y ya lo decía yo junto con estos aportes de Bauman, ¿no?, que estamos discutiendo en esta sesión, y de la criminología del realismo de izquierda, que esta violencia está más profundizada en contextos de desigualdad, en contextos de marginalidad, en contextos de estrés, en contextos de un montón de problemáticas sociales, económicas, culturales, que pues desafortunadamente muchas veces acaban en la conflictividad social, y en muy pocas veces o en muy tantas veces en delitos y en violencias. Pero también es muy importante advertir, ¿no?, históricamente, que ha habido muchos estudios sobre la percepción de inseguridad, sobre el pánico moral, de cómo en muchas comunidades esta experimentación o esta experiencia de sentirse víctimas o potencialmente víctimas, pues procede no de un hecho, no de un conocimiento objetivo, sino de lo que dicen los medios de comunicación, de los rumores. Ahí por eso es fundamental entender el interaccionismo simbólico, ¿no? Ya lo decíamos, no es debilitar, no es menospreciar estos avances. Sin duda cada uno de ellos, el positivismo, el interaccionismo y la crítica, fueron fundamentales y lo siguen siendo para explicar ciertas particularidades. Y el interaccionismo simbólico en particular, con su teoría del etiquetamiento, con su teoría del labeling approach, pues es fundamental para entender cómo el delito pues muchas veces es creado por parte de la sociedad misma, con esta exclusión, con estos estereotipos, o simplemente hay acusaciones falsas o hay datos falsos, ¿no? Principalmente desde los medios de comunicación. Entonces no estoy diciendo que el gobierno tenga la razón, sino que más bien habría que tener un término medio, ¿no? No llegar al extremo de alarmarnos de esta psicosis por la delincuencia y la violencia, de que todos podemos ser víctimas de secuestro, de que todos podemos morir en un enfrentamiento cruzado entre la delincuencia organizada, pero tampoco pensar que estamos viviendo en un mundo sin violencia, en un mundo donde no existe la delincuencia, donde no existe el delito. El realismo de izquierda parte de eso, ¿no? Porque frente al idealismo criminológico que pensó que el delito no existía y que era una construcción social, pues el realismo puso sobre la mesa que el delito es real, que hay muchas víctimas. Y fíjense, es muy interesante, el realismo de izquierda pone sobre la mesa esto, principalmente por las presiones y por las pláticas que muchos de esos teóricos del realismo van a tener con movimientos feministas, que le van a decir, hey, el delito es real, hay víctimas, hay violaciones, hay acosos, hay este tipo de prácticas, pero también hay que, repito, tener cautela y tener mesura, ¿no? Nuestra guía no es la televisión, no son los medios de comunicación, no es el discurso político, sino es el dato empírico. Desafortunadamente no tenemos, creo yo, a pesar de que el INEGI es uno de los institutos más importantes en el mundo para medir las estadísticas y medir la incidencia y todo este rollo de las problemáticas nacionales, no tenemos desde la criminología, desde la política criminal, instrumentos que nos puedan acercar a la realidad de la conflictividad social. Las estadísticas oficiales, por un lado, pues son extremadamente limitadas, dado que el 90 o más del 90% no denuncia, y por otro lado las encuestas de victimización pues son el otro extremo, porque muchas personas permeadas de todos estos discursos en la televisión, en los periódicos alarmistas, pues puede y lo hace generar una victimización o generar un sentimiento, una percepción de inseguridad muy alta, cuando la realidad es que no lo es así. Entonces estamos en dos extremos,
necesitamos generar otros instrumentos, otras herramientas que nos puedan acercar a la idea, no del delito, sino de la conflictividad social, ¿no? Que también es otro de los puntos importantes. Pero me parece que eso tiene que ser fundamental, ¿no? ¿Qué textos recomiendas de criminología aplicada o en su caso de política criminal para la prevención del delito? Criminología aplicada, prevención del delito. Bueno, en realidad son pocos los textos que hay sobre prevención del delito en nuestro país. Te recomiendo el que nosotros escribimos, ¿no? De los pocos que existen, no sé, está por ejemplo el de prevención del delito, una asignatura pendiente del doctor Pedro Peñalosa, y está el nuestro que es modelos de prevención del delito y la violencia, prevención social de las violencias y el delito, un análisis de los modelos teóricos, que es editorial INACIPE, de parte del maestro Daniel Gunjama y un servidor, que publicamos en 2014, así se llama, Prevención Social de las Violencias y el Delito, análisis de los modelos teóricos. Y sin duda hay otros libros que son de prevención aplicada. Hay un libro que publicó el INACIPE también, de un concurso sobre modelos aplicados, sobre buenas prácticas en materia de prevención. Te recomiendo mucho también los documentos de ONU Habitat, tiene bastante sobre prevención comunitaria, prevención social, prevención cultural, podrían ser también fundamentales. Y pues bueno, les agradezco mucho a todas y todos, una disculpa por los problemas ahí de horario, pero pues gracias a todas y todos, espero que haya sido de utilidad esta sesión acerca del pensamiento, la obra de Bauman, en específico su relación con el realismo de izquierda criminológico. No se olviden de seguirnos el próximo lunes en otra sesión más, en la última sesión de esta tercera temporada de Diálogos Interactivos. Hasta luego.